el doctor Celso Borges. Estamos trabajando mucho en eso, así que es perfecto. Y el doctor López escribió algo importante que aprovecho y lo digo, que es Doppler y duplex. El término adecuado en ecografía usando el Doppler es el duplex. ¿Qué significa duplex? Duplex significa ecografía en modo B en 2 dimensiones usando Doppler color para poder generar un diagnóstico. Entonces, el término duplex significa el uso del ecógrafo en modo B y en modo Doppler. ¿Ok? Y el Doppler es solamente hacerlo en modo Doppler. Pero recuerden que lo dimos en el primer webinar, hablamos sobre Doppler color, Power Doppler y espectral. Entonces, el Doppler color no es más que lo que nos da a nosotros la dirección del flujo, no significa venas y arterias, ¿ok? Y el Power Doppler sí nos da el flujo vascular. Y siempre hay que terminar de identificar esa arteria o vena con el Doppler espectral. Vamos a hablar de Doppler, si mal no estoy, en el mes de agosto. Sí, cuando hablemos un poco de reumatología, es importante que sepamos un poco de Doppler. Antonio Carvajal, bienvenido, ortopedista para intervencionismo, bloqueos, infiltraciones y artrocentesis. Si mal no estoy, eso es en septiembre o en julio. Nosotros estamos publicando el día viernes, vamos a publicar lo que vamos a dar en junio, perdón. Pero voy a tratar de ver cómo publicamos toda la agenda del año para que lo sepan. Ortopedista para intervencionismo de bloqueos, infiltraciones y artrocentesis. También, profe, puedes usarlo para hacer viscosuplementación, para poder hacer signos como el bostezo, pero guiado por ecografía. Puedes analizar la apertura, puedes analizar el manguito rotador, podemos hacer proloterapia. Si no sabes hacer proloterapia, vamos a tener una charla sobre proloterapia en el mes de ortopedia y deporte, para hacer drenajes de lesiones deportivas, traumáticas, por ejemplo, desgarros, más que todo lo que se hace en ecografía aplicada en el fútbol, algunas cositas que aprendí con algunos profes como Alejandro Rolón de la selección argentina de fútbol. Así que los bloqueos, los que quiera, podemos hacerlo. Hago parte de la Federación Latinoamericana del Dolor, FEDELAT, así que podemos sacarle mucho provecho. Lo que usted necesite, me lo hace saber. A ver qué más escribió por acá. Sí, en inyectar la cara debería ser obligatorio para evitar complicaciones, estoy de acuerdo, pero es cuestión de tiempo. Oscar Gómez, profesor querido, anestesiólogo, uso el ecógrafo en anestesia regional, monitoreo invasivo, pocos en general en cirugía, UCI y urgencias. Muy bien, doc. Imagínense en cirugía plástica, en el último congreso de seguridad de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, propuse que trajéramos de cuidados intensivos y de anestesia para anestesia en cirugía plástica, que podamos analizar la hipovolemia observando la vena cava inferior, ¿no? Usted sabe muy bien que eso es un recurso importante para que podamos evaluar en tiempo real cómo está la volemia del paciente. Así que bienvenido, doc. Espero poder aportar un poco más con estos webinars. Carlos López, embolizaciones accidentales faciales, necrosis de la nariz, hemos visto seguimiento postoperatorio de mamoplastía, lipectomía. Así es, doc. Para todo eso hay que usar el ecógrafo y es simple. A partir de ahora ustedes tienen que hablar como la disección anatómica en tiempo real. La anatomía y el estudio de la anatomía cambió hace muchos años y el ecógrafo es fundamental para eso, ¿no? Así que trabajar y tratar el ecógrafo, el dispositivo, como una herramienta para ver anatomía es nuestra misión, ¿no? ¿Ok? Y listo. Mi esposa es estética y también lo usa para bloqueo y caracterización de la piel, sobre todo en la cara. Así es, perfecto. Bueno, tenemos 40 personas conectadas. Un saludo a todos. 38 personas. A ver si puedo saludar los que se me perdieron, los que no saludé. Creo que Juliana Mauri Plata no lo había saludado. Cristian B. Felipe Cáceres Guerra. Liliana Aristizábal. Luz Miriam Gutiérrez. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Estos son webinars, como digo, preferí realizar webinars cortos durante todo el año para poder dar cápsulas y tips que ustedes les saquen provecho y que ustedes también nos ayuden a que cada jornada aumente nuestra
nuestro aforo, nuestra asistencia, porque lo estamos haciendo con una intención muy clara, ¿no? Queremos estandarizar, queremos promover el uso adecuado del ecógrafo en cualquiera de las especialidades. Si bien vamos a tener un mes donde hablemos de portología y ortopedia y traumatología, es importante porque los cirujanos plásticos, anestesiólogos y otras especialidades van a aprender sobre cómo se ven los músculos, los ligamentos, las articulaciones y ocasionalmente eso lo que va a hacer es la reconstrucción anatómica de algo que yo llamo conciencia anatómica ecográfica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo manejar el ecógrafo de manera adecuada. ¿Y por qué decimos de manera adecuada? La primera publicación se hizo en 1996, en donde se percibió, se percató de que no teníamos una forma adecuada de comunicarnos, inclusive entre radiólogos o ecografistas en el mundo. Y eso llega a ser peligroso o dramáticamente confuso. Entonces, con el tiempo se fueron haciendo consensos para poder determinar cómo manejar el ecógrafo de forma adecuada y cómo poder interpretar lo que nosotros estamos viendo de forma adecuada. De esa manera, entonces, se construyó un algoritmo, metodología para poder entender cómo usar el ecógrafo de forma adecuada y poder de esa manera interpretar la anatomía principalmente en modo B, o sea, blancos y negros. ¿Ok? De esa manera, nosotros vamos a empezar. Aquí les voy vamos a buscar mi presentación. Listo, doctor. Yo creo que me Buscas, desaparezco mientras buscas tu presentación, un bueno, le poco. damos la A más ver. cordial bienvenida al webinar titulado ¿Cómo usar un Ustedes me ecógrafo están viendo y portátil están de viendo la Clarios? presentación. En este espacio es especialmente para médicos especialistas ¿Estamos bien? de la salud. Hola, sí, doctor. Te estamos escuchando. ¿Todos me ¿Ven escuchan? todos? ¿Me escuchan? Perfecto. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchas, doctor? Jordan, me escuchan y me ven bien, ¿cierto? Ya puedo empezar. Yo te escucho. ¿Me escuchan también? No te escuché, Jordan. Listo. Bueno, le damos la bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo usar un ecógrafo portátil de Clarius? Este espacio ha sido pensado especialmente para médicos especialistas y profesionales de la salud que deseen conocer de cerca las funcionalidades, aplicaciones clínicas y ventajas de esta innovadora tecnología de ultrasonido portátil. Mi nombre es Andrés Jordán y estaré acompañándolos como anfitrión durante esta sesión. Este evento es una iniciativa conjunto de Gilmédica, Ultrasonolab y Clarius y nace con el objetivo de brindar herramientas prácticas que faciliten el uso del ecógrafo Clarius en el día a día. Así que sin más, bienvenidos sean todos. Doctor, yo creo que estamos muy ansiosos de conocer sobre esta plataforma y sobre la tecnología que hoy nos presenta. Entonces, adelante, doctor. Lo dejo, el escenario es suyo. Ok, muchas gracias, Jordan. No te había escuchado. Necesito que me confirmen porque me voy a desconectar un poco. Apago. Ya voy a poner mi presentación. Listo, ahora sí. Confirmo, Jordan. Se ve y se escucha bien, ¿cierto? Correcto, doctor. Lo escuchamos. Muy bien, listo. Bienvenidos a esta sesión. Muchas gracias a Heal Médica y a Clarius Global por el apoyo. Nosotros somos Ultrasonolab. Soy radiólogo e intervencionista musculoesquelético y tejidos blandos. Y hace unos años desarrollamos esta plataforma llamada Ultrasonolab, que nos dedicamos a hacer entrenamiento y protocolos de investigación y usos del ecógrafo en muchas especialidades como reumatología, medicina del deporte, ortopedia, cirugía plástica, anestesia, analgesia y muchas otras especialidades. ¿Ok? En esas jornadas, que van a ser 3 webinars por mes hasta el mes de noviembre, vamos a tener inclusive transmisiones de ecografías en vivo y vamos a ir aprendiendo de a poco cómo tal vez usar de forma adecuada el ecógrafo. Nuestro primer webinar, que fue el día 6 de mayo, tuvimos la oportunidad de aprender un poco los fundamentos básicos sobre el consenso mundial de ecografía. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre
cómo utilizar de forma adecuada el ecógrafo o la manipulación adecuada del ecógrafo para poder entender cómo vamos a interpretar las imágenes. Entonces, y el próximo 27 de mayo, sí, ese día yo voy a estar transmitiendo desde Guatemala. Vamos a estar en Guatemala con el Colegio de Cirugía Plástica de Guatemala, pero ahí está todo preparado para vernos el 27 de mayo. Vamos a hablar de 10 ultrasono tips. Les voy a hablar ya ese día un poco más cómo aprender a utilizar nuestros botones y el ecógrafo basado en la física del ultrasonido. ¿Ok? Entonces el día de hoy es cómo manejar el ecógrafo, así que bienvenidos todos, espero que les interese. Empezamos con el último, el penúltimo documento publicado sobre esto, sobre el lenguaje de la manipulación del transductor, ¿sí? La decodificación de los términos para que sea efectivo esta actividad. Y esto se reajustó en el año 2021, en donde efectivamente se hizo un consenso de varias especialidades y se entendió que es la manera adecuada para poder componer una imagen. Esa palabra es importante, la composición de la imagen. Resulta que uno de los errores cuando empezamos a hacer ecografía es no entender que el cuerpo humano es de volúmenes, ¿sí? Desde 3 dimensiones, y la ecografía te interpreta o te otorga una imagen en 2 dimensiones. Y la única manera de poder realizar o componer o hacer una recomposición de la imagen es poder entender cómo se manipula el traductor. ¿Está claro? De todas maneras, está claro que el uso de la ecografía en medicina se ha expandido rápidamente para convertirse en una modalidad empleada por una amplia gama de especialidades. Por ejemplo, hace unas semanas atrás en el Congreso de Cirugía Bariátrica tuve el placer de mostrar el protocolo para evaluar la inserción de balón en tiempo real. ¿Sí? Balones Allurion o cualquier otro tipo de balones. Nosotros podemos ver si primero el estómago está vacío, segundo el grosor del estómago, tercero la hidrodisección del fondo gástrico, cuarto la inserción del balón, cómo se infla el balón y el volumen del balón. Uno de los problemas más importantes que tienen los bariátricos cuando insertan un balón es que los pacientes a veces no soportan el volumen y pierden el balón porque tienen que revisarlo por vía endoscópica. Ahora por ecografía es fácil, rápido, sencillo y pueden tomar decisiones inmediatas. Eso y muchas otras cosas más podemos hacer. Por ejemplo, está claro ya que el uso de la ecografía en los implantes mamarios, en los implantes de mentón, son fundamentales para poder determinar qué tiene el paciente, en dónde está ubicado y qué podemos ver. ¿Sí? Paciente que se hicieron inyectables para poder entender si tiene o no tiene un biopolímero o un producto no reabsorbible entre comillas, porque también la ecografía ha demostrado que muchos de estos productos que la industria decía que eran reabsorbibles no lo son tanto, porque el cuerpo reacciona, ¿no? Y esto me lleva a volver a explicar un poco de que tenemos que tener conciencia anatómica ecográfica y esto también depende del estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Si nosotros tenemos conciencia anatómica ecográfica del estado de la materia y lo llevamos a la fisiopatología o a la edad del paciente, podemos comprender esas escalas de grises, o sea, esas ecogenicidades que están interpretadas asociado a cómo el ultrasonido se atenúa, o sea, pierde su velocidad cuando impacta ese estado de la materia. Cuando está impactando sobre una imagen muy sólida, efectivamente va a ser hiperecoica, mucho más blanca. Y si es estrictamente sólida, va a generar un artefacto que se llama sombra acústica posterior. Eso y muchas más cosas tenemos que saber interpretar cuando nosotros usamos el ecógrafo. Pero en este caso, entonces, ¿cómo vamos a poder interpretar cómo impacta el ultrasonido, cómo se atenúa en el estado de la materia, si no podemos manipular bien el ecógrafo? Y la clase de hoy es manipular bien el ecógrafo. Entonces, la terminología se empezó a difundir en los años 1990, ¿ok? Y empezaron a generar propuestas, ¿sí? Y las propuestas principales son las que se han quedado vigentes en el tiempo. ¿Y cuáles son esas? Desplazamiento, balanceo, rotación, inclinación y compresión. Estas cinco, estas cinco movimientos son los indispensables y principales desde los años 90 hasta la actualidad
para poder hacer una composición de la imagen o de la estructura. Miren que ya yo no hablo solo de anatomía, ¿sí? Porque puede ser un dispositivo, un implante, un dispositivo, una malla, un dispositivo, un catéter, un dispositivo, eh, un implante segregador de hormonas. Todo aquello que esté dentro de la anatomía va a tener un estado de la materia. Y si tiene un estado de la materia, va a tener una imagen correspondiente. E inclusive las huellas estéticas, llámense huellas estéticas, el residuo o la huella que deja en el tejido celular subcutáneo, fascia o músculo, un procedimiento o un catéter. Por ejemplo, si haces una rafia, vas a poder ver cómo hay una unión de las fascias e inclusive cómo la laceración generada por las suturas deja una huella que puede convertirse en una fibrosis. Al igual, una cánula de cualquier diámetro. Entonces, cuando ya nosotros tenemos conciencia de la fisiopatología y conciencia anatómica de las estructuras, vamos a tener claridad sobre lo que estamos viendo. Perdón. Entonces empezó a avanzar y muchas asociaciones científicas empezaron a entender que estos movimientos también dependen directamente de lo que las sondas nos permiten. Entonces es diferente una sonda que sea lineal o sectorial o convexa. Si las ondas son lineales, vamos a tener un movimiento menos que la sonda convexa, que se llama ROC o codo. Las ondas convexas nos da la posibilidad de acodar y este movimiento nos da la capacidad de mejorar nuestra imagen angular. ¿Sí? Si nosotros acodamos, lo que hacemos es un barrido en abanico mucho más amplio de lo que nos da la capacidad de hacerlo con un transductor lineal. Pero primero vamos a ver la ubicación espacial, que yo lo llamo propiocepción ecográfica. Para esto nos vamos a adelantar un poquito con los ultrasonotips del próximo webinar, pero voy a darles el primer ultrasonotips. Y este ultrasonotip se llama lado derecho, lado derecho, lado derecho. ¿Y qué vemos nosotros? Nosotros lo que vemos es que todos los transductores, absolutamente todos, tienen una marca que se llama notch y esta marca nos lleva al lado derecho de la pantalla y representa el logo de cualquier ecógrafo, ¿ok? Y este lado derecho se tiene que llevar hacia el lado derecho del paciente. Lado derecho, lado derecho, lado derecho. Representa al lado derecho. ¿Esto qué significa? Que no nos va a dar nunca una imagen en espejo. Si ustedes van hacia la derecha, todas las imágenes que vienen al centro de la pantalla provienen de la derecha. Lo mismo si van a la izquierda, toda imagen que viene al centro de la pantalla proviene de la izquierda. Ya teniendo nosotros esa propiocepción ecográfica, evidentemente vamos a tener la capacidad de entender en dónde estamos, ¿sí? Ahora vamos a lo que nos compete el día de hoy. Manipulación del transductor, ¿ok? Repito, ¿sí? Barrido, angulación, rotación, ¿sí? Barrido, angulación, rotación y compresión. Este rocking no nos sirve en tejidos blandos. ¿Listo? Vamos a repetirlo con este video. Importante, señores, esto es lo que nos interesa en esta clase de hoy. Miren muy claro, manipulación del traductor. Número 1, vamos a hacer angulación. ¿Y qué es esto? En el eje, ¿sí? Vamos a llevar nuestro traductor hacia adelante y hacia atrás, pero no se mueve del eje. Ustedes que están viendo en la imagen lo que estamos es viendo en un solo eje cómo es el movimiento, en este caso la carótida, que es lo que estamos viendo en el centro, hacia dónde se desplaza y si tiene fin, ¿ok? Rotación, hagamos la rotación casi siempre o principalmente hacia las manecillas del reloj y en contrarreloj para que nunca podamos perdernos de nuestro lado derecho, lado derecho, lado derecho. ¿Y para qué sirve esta rotación? Nos sirve para poder entender qué estructuras tenemos y si están transversales, si están longitudinales y si realmente vamos a tener una elongación completa o una elongación parcial o si tiene bordes. Importante, ¿no?
Y este es un barrido o traslación, que puede ser derecha e izquierda. Y por último, la compresión. ¿Para qué sirve todo esto? Esto sirve para nosotros poder entender las estructuras que estamos viendo. Y les explico. Perdón. Voy a parar y les explico acá. Ahí. Esto que estoy señalando es el lóbulo derecho de la tiroides, ¿cierto? Y esto que estamos viendo acá es la carótida y aquí estamos viendo la yugular. Sin embargo, cuando estamos iniciando a hacer ecografía y no entendemos muy bien las estructuras, nos va a ayudar la manipulación del transductor a entender en dónde estamos y qué estamos observando. Porque simple, un quiste simple de tiroides se puede parecer a esta imagen. ¿Ok? Y si este quiste simple de tiroides está aquí y nosotros no sabemos interpretar o no tenemos conciencia anatómica ecográfica o no tenemos la capacidad de entender cómo se atenúan las estructuras, pues con la manipulación del traductor vamos a llevar nuestro diagnóstico a ser más certero. Entonces, ¿por qué? Porque un quiste simple es totalmente redondo. Y si nosotros hacemos rotación, va a quedar en el plano longitudinal y transversal redondo. A diferencia de la carótida, que se va a elongar porque es un ducto, por así llamarlo, que va cefalocaudal, ¿sí? O que tiene una dirección cefálica. Esto nos da a nosotros la capacidad de entender que uno es un quiste y el otro es un ganglio. Es la arteria carótida. El otro ejemplo son con los ganglios. Los ganglios subagudos también llegan a verse iguales o muy parecidos. Pero cuando ya tú empiezas a hacer disección anatómica en tiempo real y comprendes la anatomía ecográfica, te vas a percatar en el tiempo, con tu curva de aprendizaje, que vas a entender las estructuras anatómicas. Ahora, una compresión. La carótida no tiene una compresión completa como si la tiene la yugular, como tal vez la puede tener ese quiste, como no la va a tener un ganglio. Y de esa manera ya ustedes van a empezar a decir, ok, vemos una estructura anecoica, o sea, negra, con refuerzo acústico posterior, con una pared hiperecoica, porque la pared de las arterias son más gruesas, ¿sí? Que tiene flujo, que se elonga, no compresible, y además en el flujo espectral, ¿sí? Tiene un flujo arterial. Es la manera adecuada de poder ver cualquier estructura, arterias faciales, arterias infraorbitarias, arterias mamarias, dónde vamos a hacer un bloqueo, si aparece o no aparece, si estamos alrededor de nuestro hombro y tenemos un vaso o no. En muchos casos nuestras arterias y venas son referencias para poder encontrar un nervio. Si nosotros vamos a hacer un bloqueo de ganglio estrellado, por ejemplo, entonces es importante poder entender que la angulación, compresión, rotación y barrido son esenciales para poder entender las estructuras anatómicas. Vamos a repetir nuevamente este video. Muy bien. Perfecto. Entonces ya nosotros con eso podemos analizar qué estamos viendo. Aquí podemos observar las estructuras. Tener conciencia anatómica ecográfica es indispensable. ¿Listo? La traslación, que puede ser lateral o puede ser anteroposterior o cefalocaudal, ¿sí? Derecha, izquierda, cefalocaudal. Importante, ¿no? Muy bien.
Pendiente de inscribirse para el 27 de mayo, ¿sí? Aquí les dejo mi WhatsApp para que me escriban cualquier cosa y ahora les voy a mostrar en vivo cómo hacer esta manipulación. ¿Listo? Para terminar. Señores, todos los ecógrafos tienen en su lado derecho, ¿sí? El notch, ¿ok? Este notch representa el logo en su pantalla. La pantalla los mira a ustedes, entonces el logo va a estar al lado derecho de la pantalla. Y este notch representa el lado derecho del transductor. Ahora ustedes siempre lo van a colocar hacia el lado derecho del paciente. ¿Está claro? Y siempre traten de rotar hacia las manecillas del reloj. ¿Para qué van a rotar hacia las manecillas del reloj? Porque lo que era derecho ahora es superior y lo que era izquierdo ahora es inferior. ¿Está claro? Voy a tratar de hacer un ejercicio que estábamos haciendo antes. Voy a conectar y voy a transmitir un poco para hacerlo en tiempo real, nuestra manipulación, con un fantoma que tengo acá. ¿Listo? Mientras, si ustedes tienen alguna pregunta, háganmelo saber en el chat. Muy bien. Bueno, voy a apagar un poco la luz para que vean un poco mi pantalla y mi mano. ¿Listo? Yo cojo. Eso, perfecto. Entonces, todos están viendo mi notch. ¿Listo? Y este es un fantoma. Nosotros tenemos gracias a GH Phantom de Brasil. Y vemos nuestra pantalla. ¿Estamos? ¿Listo? Aquí ustedes están viendo el logo. ¿Ok? Ahora yo voy a buscar una imagen. Ahí está nuestra imagen. ¿Listo? Esto que está ahí abajo es nuestra profundidad, la cual yo voy a cambiar a 1.9. Busco nuestra imagen y ahí está la imagen. ¿Ok? Cuando está la imagen, mire mi traductor, yo voy a hacer angulación. ¿Listo? En el propio eje, angulo. ¿Y qué estoy viendo yo? Yo estoy viendo cómo mi imagen aparece, angulo y se desaparece. ¿Por qué? Entonces ya yo me estoy imaginando una imagen que tiene bordes. Efectivamente es una estructura que tiene bordes. Aparece y se desaparece cuando angulo. ¿Está claro? Y me estoy dando cuenta que cuál es el centro de la imagen o la mitad de la imagen con la angulación. ¿Está claro? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer un barrido. Veo mi imagen, barro hacia arriba y se desaparece. Ok, tiene fin. Ya yo le estoy armando una estructura. Bajo, 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 tiene fin. Ya yo estoy imaginándome entonces en tiempo real haciendo este ejercicio, barrido, que es una imagen efectivamente redonda. ¿Por qué? Porque estoy haciendo angulación y desaparecen los bordes, y estoy haciendo barrido y desaparecen los bordes. Ahora voy a ver si es completamente redonda o no. Entonces miren cómo hago yo, giro hacia las manecillas del reloj, ¿sí? Ahora miren cómo se ve la imagen, se ve un poco ovalada, giro hacia las manecillas del reloj, ¿y qué pasa? Oh, la imagen no es totalmente redonda, es una imagen ovalada. Entonces ustedes van a utilizar a partir de ahora siempre el diámetro más largo de la imagen. O sea, si ustedes ven una imagen que el diámetro más largo es una imagen ovalada, ya no la van a poder llamar redonda. ¿Está claro? O sea, va a prevaler la imagen o la distancia más larga. ¿Sí ven por qué sirve la rotación? Y por último, la compresión. Entonces sí, comprime, pero no completamente. ¿Y por qué? Porque entonces ya yo puedo decir, estoy frente a una imagen
anecoica, ovalada, de bordes hiperecogénicos que tiene tabiques en su interior. Señores, esto que puede ser un seroma en el día 4, 5, 6, un hematoma, ¿sí? Un quiste complejo y todas estas estructuras que pueden modificarse según su fisiopatología. ¿Está claro? Entonces, siempre angulación, barrido, rotación y compresión. Esas son los movimientos de la manipulación del ecógrafo que tenemos que hacer, señores, que tenemos que hacer siempre que hagamos ecografía. ¿Listo? Ahora, voy a darles un tips a una pregunta que me acaban de hacer acá, ¿cómo podemos medir? Yo les voy a regalar aquí un tips rápido, más que medida de volumen. Voy a dividir mi pantalla en dos. ¿Listo? En una pantalla voy a poner mi plano más transverso, o sea, más redondo, y en la otra pantalla giro hacia las manecillas de reloj y pongo el diámetro más largo posible. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Aquí encontramos y vamos a medir la distancia más larga. ¿Listo? Y medimos la distancia más alta más la más ancha. Y estas tres medidas, que en conclusión son 5.8 milímetros por 7.8 milímetros por 12.5, les voy a regalar una fórmula. Todas estas tres diámetros lo multiplican por 0.5 y les va a dar el volumen de esta imagen. ¿Ok? 3 dimensiones por 0.5 es igual al volumen. Esa es la manera como manipular el traductor y tener el volumen de una estructura. ¿Qué les parece? Hasta ahora, ¿cómo estamos? Esta es la idea de la manipulación del traductor. Este es el objetivo. Hay muchos artículos que ustedes van a tener. Este webinar va a estar publicado en YouTube y en la base del YouTube, en Ultrasonolab, nuestro canal, van a tener unos links de varios artículos en donde ustedes van a poder estudiar más sobre manipulación del traductor. Ahora, cualquier pregunta que tengan antes de terminar, vamos a responderlas. Jordan. Bueno, muchas gracias, doctor, por esa presentación tan clara y completa. Las personas que tengan dudas, recuerden dejarlo en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Doctor, yo sí tengo una pregunta. Yo no soy médico ni nada de eso, pero digamos, ¿qué ventajas tiene Clarius sobre otros ecógrafos? Quizás hablar un poco de eso. ¿Qué beneficios tiene sobre otros? Tienes el audio bloqueado. Bien, perfecto. Todos los ecógrafos tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Tienen que entender que cómo un ecógrafo de ese tamaño puede resolver mis necesidades. Hablando de un ortopeda, hablando de un anestesiólogo, hablando de un cirujano plástico, hablando de absolutamente todas las especialidades, ¿ok? Recuerden que los ecógrafos se manejan con frecuencia, baja frecuencia, alta frecuencia y muy alta frecuencia. La ventaja que tiene este ecógrafo con otros ecógrafos de mano, voy a hacer el ejercicio, aquí lo ven, es que es un ecógrafo que solamente invierte su tiempo y sus necesidades en la evolución asociada a la inteligencia artificial. Es portable, tiene Wi-Fi, tiene su propio cloud y se pueden comunicar con muchas personas para poder tener una segunda opinión en tiempo real. Entonces, estos son
los plus que otros ecógrafos de este tamaño no tienen, e inclusive de tamaños más grandes. Y además, 15 MHz y 20 MHz en un ecógrafo tan chico son los número uno del mercado. Yo como radiólogo e intervencionista me prometí hace unos años, que cometí un par de errores cuando empecé a dar clases, que prometí nunca trabajar con equipos que yo no use. Sí, yo trabajo con Aplio, que son equipos de $50,000, trabajo con Fujifilm, que son equipos de $50,000, trabajo con Clarius, ¿sí? Que son equipos de mano, porque creo que tenemos que mostrar equipos que realmente funcionen. Así que Clarius nos va a dar esto, pero les voy a mostrar algo que es lo que más me gusta de Clarius, ¿sí? Aquí en tiempo real. Voy a hacerme una ecografía de región temporal, ¿sí? Y voy a poner un modo, vamos a ver si lo están viendo ahí, región temporal, ¿sí? Eso es fosa temporal. Miren que cuando yo hablo se mueve el músculo temporal, ¿está claro? Y ellos tienen un modo de inteligencia artificial que se llama modo T. Esto realmente para muchas especialidades es un aporte, se usa solo para educación, para poder entender la anatomía, pero este desarrollo que solamente tiene este equipo no lo tiene otro, y a mí me gusta mucho para poder enseñar anatomía, ¿ok? Sin embargo, soy un poco más análogo, aprovecho para decir que es importante porque anatomy is the key, o sea, la anatomía es la clave. Ya después poder ayudarse con instrumentos como este es fabuloso, ¿está claro? Así que bueno, eso y muchas otras cosas más, este equipo me gusta mucho de mano, ¿no? El equipo de mano que más me gusta es este. Perfecto, doctor. Y Clarius, o sea, es tener un ecógrafo portátil en la palma de la mano. Qué más maravilloso que eso y pues esta plataforma que lo permite. Aquí hay unas preguntas, doctor, y dice John García, gracias por la presentación. Pregunta, ¿cómo, cómo se ven las imágenes de biopolímeros en glúteos? ¿Cómo está, profe? Sí, señor. Miren, todo tiene que ver con la atenuación del estado de la materia. Entonces, imagínense cómo es el biopolímero o la silicona. En un inicio parece ser líquido muy denso, ¿no? De difícil movimiento. Y cuando interactúa con los tejidos, entrelazan con las fibras, generando una anatomía más fibrótica y más densa. De ahí los problemas inflamatorios y las clasificaciones que esto genera. Entonces, ¿cómo es la atenuación del ultrasonido en estas imágenes? El ultrasonido impacta la materia e impacta la capa donde están los biopolímeros, disminuyendo, atenuando su velocidad sobre un 80%. O sea, que disminuye la velocidad y la traspasa muy lentamente. Esto genera un artefacto que es un patrón que se llama tormenta de nieve. Y la tormenta de nieve no es más que una sombra grisácea posterior a una imagen de estructura densa, que son los biopolímeros. Esto se los voy a enseñar en un capítulo, y si todo sale bien, en el Congreso Nacional de Cirugía Plástica en agosto en Barranquilla tendremos tal vez un taller donde también estará otra colega y el doctor Pachón. Pero se llama tormenta de nieve. ¿Qué otra pregunta hay? Gloria Mejía tiene dos preguntas en una. Dice, en la primera, en la parte de urología, ¿qué aplicaciones podemos brindar? Sí. Y dice, un especialista de cabeza y cuello, si tienen ecógrafo en cirugía, ¿cómo podemos encontrar su uso? También. Bueno, en urología es tremendo. Si haces piso pélvico, el uso es
sea, realmente entender la anatomía ecográfica y poder interpretarla en la cirugía o para poder planificar la cirugía, para poder ver los diámetros, para poder ver las lesiones, para poder ver ateromas, para poder hacer procedimientos con medicamentos y ver los resultados. La ecografía es fundamental. Todo lo que hacen procedimientos o planificación quirúrgica o percutánea, la ecografía es fundamental. En mi caso, yo no, o sea, si a mí me llaman a una urgencia y no hay un ecógrafo, tienen que llamar a un cirujano en general. ¿Para qué llaman a un intervencionista? Me hago entender si no hay un ecógrafo. Entonces es muy importante en urología y si mal no estoy, doctora Gloria, ya estoy más perdido, pero creo que en octubre tenemos todo un mes de urología. La invitamos para que esté presente. Y en cabeza y cuello, si tienen ecógrafo en cirugía, ¿cómo podemos encontrar su uso también? Planificación quirúrgica, momentos antes, es importante. Primero, ver los flujos, la dirección de flujos vasculares es indispensable. Si van a hacer ablación percutánea, por ejemplo, radiofrecuencia o ondas de ultrasonido para hacer termoablación de nódulos tiroideos, es una herramienta importante que sea guiada por ecografía. Si vas a hacer una cirugía de cabeza y cuello, yo recomiendo que hagamos un ganglio estereal o una neurolisis, el anestesiólogo que pueda hacer un bloqueo. Si hacemos cabeza y cuello durante la cirugía, poder ver en tiempo real en dónde se está haciendo el procedimiento, perdón, si hay una colección en tiempo real, si estamos generando un aumento de la presión muscular en algún procedimiento, en fin. Estoy dando un montón de ideas porque cirugía de cabeza y cuello es amplio, así que en tiempo real, planificación y posterior es importante. ¿Qué otra pregunta hay? Bueno, ¿cómo hago elastografía? Este ecógrafo es el único ecógrafo de este tamaño que tiene la elastografía y la elastografía, les puedo decir que el 90% de los radiólogos no saben hacer elastografía, así que hay ecografía cuantitativa, ecografía cualitativa. Nosotros con la elastografía podemos determinar si un espacio o una anatomía o un nódulo o una masa es más sólida o más líquida que el resto de los tejidos y poder entonces tomar decisiones. La elastografía se usa mucho más o hay elastografías focalizadas, ¿sí? Para hígado, hay elastografía focalizada para masa de seno, para tiroides, pero también se puede utilizar la elastografía en otras áreas donde podamos ver la elasticidad de la imagen. Entonces, en conclusión, tenemos que saber qué tipo de elastografía tiene el dispositivo para poder entender cómo ejecutar la elastografía en ese dispositivo. Listo. Antonio Carvajal pregunta, yo creo que la pregunta va enfocada a si se puede ver el mejoramiento de la aguja en el claro. O de pronto una ayuda con la inteligencia artificial, ya sea la pregunta. Sí, William Steven, doctor William Steven, ¿posible enfocar un webinar en el manejo de aplicaciones para urología y ginecología? Sí, señor, es posible porque está en la agenda. Es más, Jordan, y aquí me comprometo con los 57 participantes, tratemos de la próxima semana es el último de las generalidades, que es el 27, pero vamos a tratar de lanzar el calendario del año para que ustedes ya tengan más claro todo lo que vamos a hacer en el año. Tenemos urología, ginecología estética, sale publicado en el libro del doctor Pablo González nuestra propuesta de anatomía ecográfica de labios mayores y de clítoris, en donde mostramos dartos y colis para procedimientos de ginecología estética para seguridad en ellos. Así que eso también lo vamos a tener acá. Antonio Carvajal, modo T hay que pagarlo, hace parte de la membresía, ¿sí? ¿Cómo hago elastografía? Ahí ya respondí. Hay veces que el mejoramiento de la aguja no me da y eso tiene que ver, doctor, con algo que se llama en plano y fuera de plano. Si usted no tiene la aguja precisa para que el ultrasonido impacte en la aguja, no hay realce que funcione, ¿ok? Entonces tal vez tenemos que mantener la técnica clara antes de poner mejoramiento de aguja, ¿ok? Mejoramiento de aguja funciona solo si ves la aguja. Si por ahí se te rueda, no la vas a ver. ¿Listo? Carlos López, uy, se fue, perdí la señal, no sé si ya se contestaron que es sombra acústica posterior. Los radiólogos de tejidos blandos están molestos
por el uso generalizado del ecógrafo por otras especialidades. Pienso que el ecógrafo es una herramienta como las lupas, el fonendoscopio, el dermatoscopio, útil en cualquier especialidad sin pretender desplazar a los radiólogos. Pero están furiosos diciéndonos intrusos de la especialidad. ¿Cuál es su opinión como radiólogo? ¿Qué dicen sus colegas? Esta es una pregunta, doctor Carlos López, que resolvimos en el primer webinar, que ya va a estar publicado este viernes. El Consenso Mundial de Educación Médica en Ecografía, publicado en el 2022, dice que para el 2030 todos los médicos generales tienen que aprender a hacer ecografía. Punto. ¿Listo? En mí, esto es igual que un electrocardiograma. Creo que a mí me colocan un electrocardiograma y yo sé muy bien, ¿sí?, qué significa cada pico que veo, pero no tengo ni la más remota idea de entender un electrocardiograma. ¿Sí? Yo creo que me acuerdo cómo puedo ver yo, escuchar los soplos, o que es un crépito. Pero te aseguro que como radiólogo intervencionista tengo 12 años que tal vez no uso el fonendo para eso. Lo que quiero decir, y es lo que tal vez los radiólogos no han podido entender, y tal vez yo estoy en el ojo del huracán hace 3 años, porque me dicen educador de intrusos. Cuando yo les muestro a ellos, listo, si usted considera que usted sabe en dónde está el implante mamario, ¿por qué no lo reporta? Si usted considera, ¿sí?, que sabe que es una perforante dilatada insuficiente para un cirujano vascular, ¿por qué no lo hace? Si usted considera que realmente puedes ayudar a un ortopedista a mejorar su planificación quirúrgica en un manguito rotador, ¿por qué no lo haces? Y es simplemente porque nosotros los radiólogos no estamos formados con múltiples especialidades. La formación de la radiología tiene que cambiar. Tiene que cambiar en donde nosotros tenemos que ir a donde el urólogo y compartir con el urólogo 2, 3 meses y entender la mirada anatómica y patológica del urólogo, la mirada anatómica y patológica del vascular, porque nosotros no estamos haciendo más que hacer un reporte de lo que nosotros vemos en anatomía, y ese es un error. Uno. Dos, para mí un radiólogo tiene que realizar intervencionismo, o sea, que eso a la Junta tal vez no le gusta. Eh, yo no enseño intrusismo, yo enseño a usar el ecógrafo de forma adecuada para que ustedes no cometan errores y les digan intrusistas. Para que ustedes que van a hacer un bloqueo lo hagan bien y no cometan un error. Para mí es importante y creo que salvamos vidas cuando establecemos una adecuación estandarizada de forma adecuada. Y que ustedes no vayan donde otro urólogo que aprendió mal y lo aprendan mal. Eso creo que tiene que cambiar. ¿Listo? Yo vengo de una escuela que es más europea, más argentina, en donde no tenemos eso tan fuerte. El que me enseñó a mí a hacer ecografía es un cirujano plástico actual, presidente de la Sociedad Mundial de Hígado. Entonces yo no creo que ustedes hagan intrusismo, y si hacen intrusismo, pues quedará en ustedes, en un tema de humanidad, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo más de 500, 600 cirugías plásticas como observador para poder escribir ecografía en cirugía plástica, no sé si me atrevería a hacer una liposucción, porque ya creo que tengo la técnica clara, ¿no? Pero creo que es tema de humanidad y de personalidad, de decisiones personales. Entonces, creo que estos radiólogos deben bajar la furia y entender el por qué ustedes quieren aprender a hacer ecografía. Tal vez no estamos haciendo bien las ecografías o no estamos entendiendo el objetivo que ustedes tienen en sus especialidades. A ver, ¿qué más? En una masa, cuando se habla de sombra acústica posterior, ¿qué quiere decir eso desde un punto de vista ecográfico? Pues ustedes son lo que tienen que decir, significa que hay una atenuación casi a un 99%, en donde es una imagen sólida que genera una sombra acústica posterior. Por tal motivo, lo que yo entiendo es que eso es sólido. ¿Y qué es sólido? Puede ser una cánula, una calcificación, una malla, la pared anterior de una silicona, no sé. Todo lo que genere el artefacto de sombra acústica posterior, yo tengo que sospechar que es algo sólido. ¿Puede compartirme ese consenso en el que dicen, sí, claro, está en el webinar que hicimos la semana pasada y va a estar publicado este fin de semana? Estos dos están publicados. ¿Más preguntas? Sí, doctor, hay una pregunta de Evelyn Dorado.
¿En obesidad la medición de grasa subcutánea tiene valor? Claro, claro que sí. En obesidad la grasa subcutánea tiene valor, pero tienen que entender que en nuestro cuerpo existe grasa superficial. Tejido celular subcutáneo tenemos grasa superficial y grasa profunda. Por ejemplo, en ecografía de nutrición, metabolismo y de obesidad, que estamos proponiendo a los que hacen nutrición y a los que hacen cirugía metabólica, es que revisen esta grasa. Y estamos haciendo un estudio con el doctor Saltarín, que es cardiólogo, perdón, cardiólogo y ecocardiografista, actual presidente del capítulo de cardiología metabólica de la sociedad y expresidente del capítulo centro. Estamos haciendo InBody, grasa pericárdica, grasa subcutánea, sí, que la divido en grasa superficial y grasa profunda, principalmente supraumbilical. Y estamos viendo unos cambios adecuados y nuestro objetivo es que la ecografía se usa como predictor en enfermedad cardiometabólica. ¿Qué otra pregunta hay? Aquí hay un agradecimiento, doctor, de parte de Edgar Vergara. Dice, abro comillas, agradezco al doctor Tan por su curso, el cual recibí hace unos meses, gracias a tener el ecógrafo en un paciente que me consultó para un cambio de implantes mamario, operada por un médico instruista hace 8 años antes. Detecté con el mapeo ecográfico una masa a las 7 de la mama izquierda. La remití al oncólogo, se resecó la masa, resecó, la practicamos reconstrucción inmediata y hoy este paciente está pues libre de recesión de ganglios. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Genial, sí señor. Muchas gracias a usted por avanzar en esto de la ecografía. Y esto es una pregunta importante. La respuesta es no. Ninguno en Colombia que no sea radiólogo o los autorizados como los cardiólogos, cirujanos vasculares y los ginecólogos, perdón, pueden hacer un informe médico, ¿ok? Ahí sí es intrusismo. Lo que ustedes van a hacer, ortopedas, urólogos, cirujanos plásticos, todo lo que vayan a hacer en la ecografía, van a escribir en su historia clínica, realizo mapeo ecográfico, guía ecográfica, realizo inserción de aguja por medio de guía ecográfica en su historia clínica. Si el paciente requiere ver lo que usted hizo con el ecógrafo, tiene que pedir la epicrisis y usted la anotó en su historia clínica como un procedimiento con mapeo ecográfico. En el momento que usted hace un informe y se lo entrega al paciente, es un acto intrusista en Colombia, ¿ok? Perfecto. ¿No hay más preguntas? Listo. Una última pregunta, dice Oscar Gómez, ¿dónde puedo ver el webinar pasado? Bueno, es a través de nuestras redes sociales, estética.gilmédica, también está en YouTube como @estética.gilmédica. Allí van a encontrar este y otros webinars que vamos a tener y tendremos con el doctor Tan. Entonces, Sí, estamos. y también lo van a poder encontrar en mi canal, que es en YouTube, Ultrasonolab. Ahí también hay unos tips que están montados, es un canal nuevo, tiene recién unos meses o un año, se llama Ultrasonolab. ¿Listo? Listo, doctor. Yo creo que no hay más preguntas. Agradecemos a todos por su participación en este espacio. Si desean más información sobre el ecógrafo Clarius, materiales de soporte o coordinar una demostración personalizada, no duden en escribirnos. Y gracias nuevamente, doctor Tam, muy amable, muy enriquecida su charla. Y pues hasta la próxima oportunidad. Feliz noche a todos. Muchas Muy gracias. bien, chicos, que estén muy bien. Buenas noches. Adiós.